Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. En pocos días se cumplirá el aniversario 128 de la caída en combate de José Martí. Su última obra, antes de morir, el 19 de mayo de 1895, fue el diario de campaña. El texto del diario es completamente diferente a todo lo que Martí escribió antes. Expresión sencilla, directa, casi telegráfica, carencia de símbolos y periodos largos. José Lezama Lima dijo que era el más grande poema escrito por un cubano. En los breves descansos de la marcha, desde Playitas a Dos Ríos, Martí recogió en sus apuntes la belleza de la naturaleza, detalles de la flora y fauna y de los habitantes de aquellos parajes exuberantes. Anotó, maravillado, la presencia de la cultura de los primeros habitantes de la isla, los taínos, expresada en las costumbres, el habla, los objetos. ¿Cómo impactó al apóstol este encuentro inesperado con la cultura aborigen? Para hablar del tema, me acompañan Alonso Expósito, abogado y escritor, quien acaba de publicar Indigenismo en el diario de campaña desde Cabo Haitiano a Dos Ríos. Lo vamos a ver en pantalla en un momento. Y también está con nosotros José Antonio García, especialista en cultura cubana y coautor del libro Huellas Vivas del Indocubano, y quien ha estado en este espacio en otras ocasiones y nos va a ayudar a hablar del libro recientemente publicado por Alonso Expósito. Bueno, buenas tardes a ambos, bienvenidos a Comentando. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo se sienten? Un placer estar de nuevo aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Alonso, he leído con mucho interés tu libro. Vamos a poner nuevamente la imagen de la carátula y quisiera hacerte esta pregunta. ¿Cómo fue que surgió la idea de escribir este libro, Indigenismo en el diario de campaña de José Martí? Bueno, la idea surge a partir de una investigación previa que estaba haciendo sobre el Ejército Libertador de Cuba. Y al leer el diario de campaña de José Martí me doy cuenta de que el tema indigenista está muy presente, está omnipresente en el diario de campaña, y decidí que esto merecía una atención esmerada aparte. De aquí surge la idea. ¿Tú habías escrito un libro o fue un estudio sobre el Ejército Libertador? Un libro. ¿Que se llamó cómo? La fundación de la primera brigada del Quinto Cuerpo de Ejército. Y hay otro que se llama Los Bandoleros Insurrectos en la Guerra de Independencia de Cuba entre 1895 y 1898. Bueno, vayamos a este último libro de tu autoría, sobre el indigenismo en el diario de campaña de José Martí. Y la pregunta que me hice y que les hice también a los oyentes es, ¿cómo debe haber sido ese impacto en José Martí de esa cultura aborigen? ¿Qué tú piensas? Bueno, debe haber sido un impacto abrumador realmente, porque José Martí estaba permeado de la idea de la extinción general del indio en Cuba, a partir de lo que ya se había proclamado en las diversas fuentes historiográficas, etc. Y cuando Martí arriba a la región oriental de Cuba, en la cual nunca había estado, se da cuenta de que la presencia aborigen es muy fuerte, muy sólida, controladora en el sentido político-militar, ya en plena guerra, y fue realmente impactante para él ver que las dos principales expediciones, la desembarcada por Duaba y la desembarcada por Playita de Cajobao, fueron inmediatamente perseguidas por los indios de Garrido, aglomerados en las escuadras de Guantánamo. Bueno, tú abordas este tema de los indios, de los aborígenes cubanos luchando a favor de los españoles. Pero hay algo más que impacta a Martí, es decir, en torno a la cultura aborigen que hay presente, la presencia incluso de descendientes de aborígenes, el habla, la propia naturaleza, los nombres de sitios que tú también relacionas. Sí, desde luego, él se impacta por toda una naturaleza exuberante que conserva muchos de los topónimos indígenas, hidrónimos indígenas, fitónimos, zoónimos, o sea, es un conjunto de
de palabras de raíz arhuaca fundamentalmente, aunque lo hay también nahuismo, caribismo, quechuismo, pero que están presentes en el diario. Y además de eso, Martí aprecia y relaciona en el texto determinados objetos que eran típicamente aborígenes. Por ejemplo, el burén, el casabe mismo, que fue el primer producto de exportación cubano. Claro. Entonces, lo relaciona todo. Pero ¿Tú crees que le haya gustado a Martí el casabe? El sabor del casabe. Yo creo que sí. Sí. Martí era un hombre de mente muy abierta. Sí, él sí, evidentemente que sí. Y además por la novedad debe haberle llamado mucho la atención. Él allí probó varias comidas muy típicas de la zona. Muchas gracias por tu explicación. José Antonio García, tú has insistido bastante en eliminar el mito de la desaparición de los indocubanos. ¿En qué medida este libro de Alonso Expósito refuerza esa apreciación tuya? En gran medida. El problema es que desde el punto de vista lingüístico no se había hecho. Bueno, Valdés Bernal sí había escrito sobre lo que es propiamente el vocabulario, etc. Pero no se había hecho ningún texto, ninguna investigación que expusiera, como ha hecho Alonso, de manera tan sencilla y al mismo tiempo tan bien fundamentada, el tema de la presencia indígena, nada menos que alrededor de Martí, en un contexto histórico real. Es decir, Martí frente o junto a esa población de descendientes de indígenas, maravilloso, es decir, dato histórico que está confirmado por la ciencia histórica, por la etnología comparada, por la antropología sociocultural, por la arqueología. Es decir, este texto es maravilloso en cuanto a eso, porque confirma todo lo que se puede saber respecto de la presencia indígena en la cultura cubana, tan a fines del siglo XIX que está prácticamente en el siglo XX. 1895, imagínate tú. Ya, gracias. Alonso, tú hiciste un estudio a propósito de este libro bastante exhaustivo de palabras de raíz indígena que Martí escribe en su diario, sí, las transcribe, ¿no? Tal y como se pronunciaban y lo que significaban, etc. ¿Tú puedes poner unos cuantos ejemplos de esas palabras y explicarnos de qué se trata? Por ejemplo, los topónimos está Baitiquirí, Bayamo, Imías. Hay una serie de topónimos que para Martí resulta ineludible relacionar. Hay ríos también. Pero hay una cuestión muy importante en esto, que es que Martí escribe en su diario desde la españolidad y suprime términos muy importantes que eran de uso muy común en los campos cubanos, como por ejemplo la palabra bohío, que no aparece en el texto del diario, y la palabra guajiro, que no aparece en el texto del diario. Si Martí hubiera incorporado estos términos, el volumen de indoamericanismos empleado por él en el diario hubiera sido muy superior. Pero en lugar de bohío utiliza casa o utiliza rancho. Y en lugar de guajiro utiliza campesino, vecino, mambí. Porque Martí sabe que él está escribiendo un documento histórico y está encaminado a hacerlo llegar a todos los hispanohablantes, no locales. Él piensa quizás que los localismos aborígenes puedan resultar un tanto incomprensibles para un público fuera de Cuba. Él escribe para un público internacional muy heterogéneo, porque él sabe que ese documento tiene un valor histórico extraordinario. Sin embargo, aunque está dirigido a ese público que tú señalas, hay un sinnúmero de palabras indígenas que él utiliza, ¿no? Son las menos las que no las utiliza. Pero hay que tomar en cuenta también lo siguiente, es decir, este es un texto literario. Es decir, él no está haciendo una investigación lingüística. Y a la hora, cuando un escritor escribe, toma sus decisiones como resultado quizás de su psicología o por razones estéticas, utiliza una palabra u otra, ¿no? Por inspiración. Esto me suena mejor y quiero poner campesino porque me suena mejor que guajiro. ¿Sí? No necesariamente tiene que haber habido un prejuicio o la idea de que era incomprensible, porque de lo contrario no hubiera incorporado otras palabras, incluso no ya topónimos, sino digamos
el burén que tú mencionaste, ¿no? O otras palabras que se están utilizando allí, de la comida, por ejemplo. Él utiliza un volumen de 116 indoamericanismos, pero como algunos se repiten, el volumen de menciones alcanza 249 términos. Ya. Lo que pasa es que en este asunto de los indoamericanismos, por Martí, hay dos diarios, o sea, un borrador del diario entre el día 9 y el 14 de abril y una versión final del diario que abarca desde el desembarco hasta el día 17, porque el diario se para el día 17 de mayo. Y entonces hay términos, por ejemplo, que él utiliza en el borrador, que después no los utiliza en la versión final del diario. Por ejemplo, conuco, que es un término estrictamente taíno, y el término guau también se suprime del diario. Es decir, y por ejemplo el rancho, bohío, la palabra bohío está en el glosario martiano. O sea, él conoce perfectamente el término, lo describe en su glosario, sin embargo no lo emplea. Ya. El término guajiro, con el término guajiro pasa lo mismo, la misma experiencia. Pero él tiene como un interés en escribir desde la españolidad. Ya esto lo habían señalado algunos autores cubanos, entre ellos creo que Juan Marinello, por allá hubo, sí, habló de la españolidad de Martí. Bueno, de todo modo me cuesta mucho trabajo concebir a Martí que no escribiera desde la españolidad, siendo él... Claro, absolutamente. Criado en una familia española, recibió toda su cultura profesional en España, en fin. Un creador de la lengua española, por favor. Por cierto, Guillermo Cabrera Infanta cataloga el diario como una obra maestra absoluta y el mejor libro de José Martí. Bueno, sigamos con estas preguntas. José Antonio García, ¿cuál ha sido el aporte de estos indo-cubanos a la final cultura cubana? Bueno, yo para resumir podría señalar, por ejemplo, dos grandes aportes. En primer lugar, el ser humano mismo, o sea, la presencia de los descendientes de indígenas cubanos, todavía hoy numerosísimos y cada vez son más, porque lo conozco por los apellidos, por la procedencia, sí, por el aspecto físico. O sea, el ser humano como tal, ese campesino descendiente de indígena con una serie de características que todavía te hacen recordar la esencia de cómo era el indocubano, esa modestia, esa laboriosidad y toda una serie de características, no solo el fenotipo sino, sí, y el biotipo, sino todo lo demás, sus costumbres, su mentalidad, su amor a la tierra. Date cuenta que el campesino descendiente de indígenas sí estaba enamorado de esta tierra porque fue el fundador de esta tierra, fue el primero que estuvo. El primero que llegó. El primero que llegó, porque los africanos al principio y durante muchos años lo que querían era regresar a África y los españoles otro tanto, regresar a España. El que enseñó de verdad el amor a la tierra y el arraigo a la tierra fue el campesino descendiente de indígenas. Ese es el primer gran aporte a la cultura cubana, independientemente de toda la lingüística y todas las costumbres y creencias. Y el segundo gran aporte es desde el punto de vista espiritual, es decir, la práctica espiritual más difundida, sobre todo de la región central de Cuba hacia el oriente, es el espiritismo de cordón, que es una herencia de los areitos indígenas. Eso está demostrado. Y yo creo que eso, cuando uno penetra en esa cultura y va hacia esas provincias, hacia las regiones del campo y en muchas ciudades también, como Bayamo, por ejemplo, y Manzanillo, pues se va a encontrar que allí el espiritismo de cordón es una práctica espiritual muy arraigada, más arraigada que cualquier otra práctica espiritual, el evangelista, el católico, etc. De manera que eso está dentro de nuestra cultura nacional. Gracias. Alonso, bueno, esto lo has estudiado y también se ha hecho referencia ante eso. Durante las guerras de independencia hubo cubanos, criollos, que pelearon del lado español. Hubo negros que pelearon junto a los españoles, al igual que indios, indocubanos, que pelearon junto a los españoles y, por cierto, eran muy diestros. ¿Cómo lo refleja José Martí en su diario? Esto último. Sí, lo refleja con anotaciones históricas relacionadas con los principales cabecillas indios que fueron los creadores, por así decirlo, de las escuadras de Guantánamo
bajo el influjo español. Uno de ellos fue Miguel Ignacio Pérez Céspedes, que fue el primer jefe de las escuadras de Guantánamo en la guerra del 68. Y el otro fue Francisco Pérez Olivares, todo del linaje cacical de los Pérez en Guantánamo, que fueron realmente los verdaderos fundadores de Guantánamo. Estos descendientes de indios que emigraron desde San Luis del Caney hacia el Limonar de Chihuahua. Se va produciendo una grieta en esto, en el sentido de que hay determinados Pérez que empiezan a pasar al lado mambí en la Guerra Chiquita, como el caso de Pedro Agustín Pérez Pérez, que es emparentado con este linaje cacical, pero que transita desde el lado español hacia el lado mambí, con grados de comandante a las órdenes del general Guillermo Moncada. Y ya en el 95, cuando empiezan a desembarcar las expediciones, sobre todo la de Maceo por Duaba, se integran inmediatamente las escuadras de Guantánamo con los indios de Yateras. Me faltó decir que estos dos cabecillas, Francisco Pérez y Miguel Pérez, murieron en duelos a machete con oficiales mambíes. Esa fue la tónica que utilizó fundamentalmente Máximo Gómez para tratar de reducir a los indios en la guerra del 68. Ya en la guerra del 95 se integran las escuadras de Guantánamo, como decía, y se ponen al frente de la escuadra de Guantánamo un sujeto que Martí llama el teniente ladrón, que se llama Romero de apellido, o sea, Garrido Romero de apellido. Pedro Garrido Romero. Este era el jefe de las escuadras de Guantánamo, que habían con concesiones de tierra, con promesas de grados militares y pagos en moneda, en dinero, habían reclutado a los principales cabecillas que podían ser los líderes de estas escuadras. Cuando estas expediciones de Maceo y Crombet y Martí y Gómez desembarcan, estos indios de Garrido juegan un papel central en la persecución de los principales líderes políticos del movimiento independentista del 95. Matan a Flor Crombet en una emboscada, los maceos se dispersan, a duras penas logran sobrevivir, y Martí recurrentemente entre el día 21 de abril y el 27 de abril habla permanentemente en su diario de la amenaza que constituyen los indios de Garrido para las instancias de poder del mambizado. Martí ante esto se plantea la necesidad de captar a estas escuadras. Era una necesidad política, la captación de los indios. Porque ¿Lo consigue? Lo consigue. Incluso el cacique mayor, José Francisco de la Caridad Rojas Ramírez, se presenta ante Maceo de la mano de Cristina Pérez Pérez el 18 de mayo de 1895, es decir, el día antes de la muerte de José Martí. Y ese cacique mayor, Maceo le da los grados de capitán, al igual que se los da a Cristina. Y entonces el plan está consumado ya. Pero era una necesidad política de primer orden para Martí, porque de cara a la invasión había que dejar la retaguardia oriental garantizada. Y eso no se podía lograr si no se conquistaba estos indios, si no se incorporaba a estos indios. Inclinaban la balanza en otro sentido. Tú además ahí incorporas un dato bien interesante que me sorprendió, que es que uno de los indios que mata a Flor con Crombet, el destacado luchador independentista a quien Martí admiró muchísimo, luego este mismo indígena se pasa al lado mambí y se convierte en un destacado también militar. Sí, le dan los grados de subteniente, con ese grado de subteniente acaba la campaña del 95, pero sin embargo Roloff le pone una acotación, dice grados por aclarar. Dentro del índice de miembros y de funciones del Ejército Libertador, se sabe que Guadalupe Ramírez era un muchacho que tenía 17 años, era prácticamente un adolescente. Es el que dispara la bala que mata a Flor Crombet. Pero al final de la guerra, es verdad que sí, concluye la guerra con los grados de subteniente, pero los grados por aclarar. Bueno, puede haber, como tú también señalas, muchas personas, y no solamente indios, sino de todas las poblaciones, que se sumaron al carro vencedor. Incluso ya después
El propio Gómez dice, si hubiera tenido toda la cantidad de personas que aparecen como miembros del Ejército Libertador, bueno, hubiéramos acabado la guerra en días. José Antonio García. Yo recuerdo que en un programa anterior, acá en Comentando, hablaste por primera vez, al menos para mí, de este regimiento Atuey, compuesto exclusivamente por nativos, al cual Alfonso dedica un capítulo. ¿Qué te pareció? Un capítulo entero. Ajá, ¿qué te pareció ese? No, excelente, excelente. Haber incluido este episodio de Cristina, la indígena, haciendo labor para que los indígenas campesinos que habían estado en el ejército español se incorporaron al mambisado cubano. Eso me parece excelente. Porque mira, se ha escrito sobre este episodio, se ha escrito, Sí. Escribió Barreiro, han escrito varias personas, pero nadie con el detenimiento y con la prolijidad de información con que lo ha hecho Alonso. Alonso ha hecho ahí en ese capítulo un texto maravilloso. No hay que acudir a más ninguna fuente. Alonso lo tiene todo cubierto ahí. De manera que es interesantísimo ver cómo en el contexto de Martí sucede eso y cómo Alonso sabe vincular perfectamente en el texto el hecho histórico de Cristina con lo de Martí, porque efectivamente ese vínculo todavía no se había aclarado bien. Nadie lo había escrito de una manera tan diáfana. Y entonces me parece excelente, es un aporte a la historiografía cubana, sin duda. Bueno, pues yo creo que no vas a encontrar por ahí un elogio tan fuerte y tan brillante como este, ¿no? Especialmente viniendo de una persona bien calificada en estos menesteres indigenistas. Seguro que sí. Bueno, Alonso, el historiador Manuel Moreno Fraginals calculó entre 60 y 70% de que el Ejército Libertador estaba compuesto por negros, es decir, que había un 60 o 70% de negros dentro del Ejército Libertador. Él deja el resto para los que no son negros. ¿Cuál tú crees que es el porciento de indígenas que formaron parte del Ejército Libertador? Bueno, en primer lugar yo tomaría las cifras de Moreno Fraginal con un poco de reserva, porque muchos de esos negros estaban mestizados con indios. Y él no refleja el origen indoafricano, sino que los califica como negros. Exacto. Bueno, esa es una cuestión. La otra cuestión es que los indios desde los censos coloniales... Pero déjame entenderte, sí. ¿Tú crees que puede ser que dentro de esos 70 o 70% estén incluidos allí mestizos de negros con indios? Sin duda. Incluso en el diario de Martí hay ejemplos. Bueno, entonces pues la otra pregunta sería, ¿qué porciento de indios no mezclados, no mestizos estarían en el Ejército Libertador? Bueno, el asunto es que desde los censos coloniales de 1774 y 1778, los primeros censos oficiales de Cuba, el indio es contabilizado como blanco. Exacto. Entonces se le pierde el rastro al indio. Exacto. Se diluye entre la población blanca. Ya. Es muy difícil cuantificar al indio. Pero hay cuestiones importantes. José Antonio mencionaba el origen campesino importante, de la descendencia indígena en el origen campesino en la provincia de Oriente. Y yo diría que más del 80% del Ejército Libertador en la provincia de Oriente estaba constituido por campesinos reconocidos así por historiadores cubanos. Y eso es una manera de cuantificar de otra forma, con otra perspectiva, la presencia del aborigen. Ya. La otra cuestión es que estos cacicazgos, muchos de ellos se mantuvieron en prácticas endogámicas, aislados de los centros urbanos hispanos. Y entonces también a veces me pregunto hasta qué punto fueron tomados en cuenta para censos y otras cosas. Ya casi estamos terminando el programa, nos quedan un minuto. Vamos a ver algunas fotografías que nos resumen un poco el tema que hemos estado hablando. Por ejemplo, aquí esto es una película cubana del diario de campaña en que vemos a José Martí, bueno, un actor haciendo el papel de Martí, supuestamente escribiendo en su diario de campaña. Vamos a ver también una edición de los diarios de campaña. Vamos a ver también imágenes de población indígena
de qué lugar es que José Antonio García, esa población? Eso es Yateras, eso está en Yateras. Yatera. Bueno, En la región montañosa de Guantánamo. ya. Yateras. Adelante la siguiente. Ahí bueno, un detalle. Esa es la hija de uno de los caciques más importantes, Panchito, le decían a él, Panchito. Ya. Bueno, no sé si tenemos más fotografías o ya. Si no hay, bueno, aquí tenemos, bueno, ese es el ambiente, el contexto en que Martí se desempeña en su paso desde Playitas a Dos Ríos, una naturaleza exuberante. Por cierto, como parte de la cultura indígena, él hace mención a la medicina tradicional, medicina que buena parte estaba heredada de los, bueno, no solamente de los negros, sino también de los indígenas cubanos, que tú abordas en tu libro. Coméntame eso. Bueno, yo creo que difícilmente un cubano haya podido escapar de la medicina herbolaria de los aborígenes, de toda esa herencia cultural, hasta nuestros días. Todo eso se incluye. Pero Martí en especial hace algunas referencias. Por ejemplo, él dice que el cocimiento de hojas de guanábana es un gran expectorante. Sí. La hoja de la yaguama macerada se pone sobre la herida y tranca la hemorragia. En una situación de guerra, como usted puede entender, este acerto es muy importante porque las hemorragias por herida de guerra, tanto de arma blanca como de arma de fuego, están muy presentes en el modo de vida bélico. También él habla de la yagruma, por ejemplo, que la yagruma, el cocimiento de yagruma es bueno para el asma. Habla de la malva y de los fundamentos medicinales de la malva y del ítamo, la leche del ítamo para tratar la catarata. Él dice para quitar las nubes de los ojos, pero claro, él como que se está refiriendo a la catarata. Entonces hay varias menciones de Martí a esta medicina tradicional, de la cual no escapamos nosotros tampoco. Claro que sí. Pero, perdón, él siempre, en el diario de Martí dice, cuando define el modo de vida del mambí en el campo de batalla, dice, la casa la da la naturaleza, el calzado lo da la yagua y la majagua, y la medicina la da la hierba y la corteza, las hierbas y las cortezas. Qué bien. Bueno, tú abordas, Alonso, en tu libro un dato que a mí me pareció novedoso, y es la ascendencia indígena de la familia de los Maceos. ¿En qué fuente te apoyaste para hablar de esto? Porque como todo el mundo sabe, bueno, los Maceos era una familia de mestizos, el padre venía de Venezuela, en fin, háblame de eso. Antropológicamente está demostrado que los Maceos, Antonio Maceo, José Maceo, Rafael Maceo, que eran hermanos todos de doble vínculo, tenían una herencia indígena demostrada científicamente. Una comisión integrada por el doctor Luis Montané y otros dos más hacen un estudio del cráneo de Maceo y determinan un hueso epactal que es típico de los indios. Bueno, es decir, que eso ya hay referencia a esto. Alonso Expósito, José Antonio García, muchas gracias por su presencia en Comentando. Espero que regresen en algún momento. También a los televidentes, muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado el programa tanto como yo. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.